Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a ver el tema de el mol. Como ustedes ya pudieron haberse dado cuenta en los videos que les envié, el mol es una unidad de medida. Pues bien, el mol es una unidad de medida. Las unidades de medida básicas, lo que queremos medir, necesitamos diferentes unidades para medir algo. Si queremos medir longitud, utilizamos el metro. Si queremos medir masa, pues utilizamos los gramos, kilogramos, miligramos, etc. Si queremos medir el tiempo, pues los segundos, los minutos, las horas. Si queremos medir la temperatura, los grados centígrados, Fahrenheit, grados Kelvin. La intensidad de corriente se mide en amperes, la intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de sustancias se mide en moles. De eso se trata. El mol es una unidad que mide cantidad de sustancias. Esa cantidad de sustancias o número de sustancias, número de partículas, quedó determinada por esta cantidad. Como ustedes pudieron ya definir en el video que les envié y que les mostré, esto corresponde a 602.300 trillones de partículas que contiene un mol. Así es como se define todos los videos que pueden ver de un mol. ¿Sí? Esto se expresa con notación científica. La notación científica de este número, que es 602.300 trillones de partículas, que es igual a 6.023 por 10 a la 23. La notación científica nos dice que cuando se multiplica por 10 a la 23, significa que va a recorrerse este punto hacia la derecha 23 veces. Y de aquí sería 1, 2, 3, 23 veces. Entonces, este número se representa más fácilmente con una notación científica y corresponde a 602.300 trillones de partículas. ¿Por qué se definió este número tan inmenso, tan gigante? Porque está hecho para partículas muy pequeñitas. El átomo, toda la materia, lo vimos en el semestre pasado, está formada por átomos. Y como son extremadamente pequeños, pues por eso necesitan una cantidad muy grande. Está definido que en 12 gramos de carbono, hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. En 12 gramos de carbono hay 602.300 trillones de átomos de carbono. Es decir, que si yo junto esta cantidad de átomos de carbono, van a pesar 12 gramos. Pero como los átomos tienen diferente peso, vamos a hablar de átomos de oxígeno. Si yo tengo 16 gramos de oxígeno, ahí voy a tener un mol. La tabla periódica, para este video les voy a pedir que pausen el video, revisen lo que estoy diciendo, no lo vean de corridito. Pausenlo, revísenlo, tomen notas, porque de aquí se va a sacar la evidencia. Entonces, viendo la tabla periódica, en la tabla periódica viene una definición, viene un concepto, viene un dato que se llama el peso atómico o la masa molar. El peso atómico nos dice cuánto pesa un mol de cada elemento. En la tabla periódica viene una información muy importante. En su tabla periódica, ustedes cuando vean este video observen su tabla periódica y corroboren lo que yo les estoy diciendo, porque de esto se va a tratar la evidencia. En la tabla periódica podemos encontrar alguna información que deben de saber de qué se trata esa información. Esa información se llama número atómico. El número atómico lo vimos en el semestre pasado. Es, mucho ojo, el número atómico es la cantidad de protones o electrones que tiene un átomo. La cantidad fija de protones que tiene un átomo en su núcleo, lo vimos el semestre pasado. El número atómico. No lo confundan con la masa atómica. La masa atómica, o es sinónimo, masa molar. La masa atómica es lo que pesa un mol de esta sustancia. O sea que si yo tengo 6.023
por 10 a la 23 átomos de sodio, ahí va a pesar 22.99, 23 gramos, redondeado, ¿sí? Si yo tengo 12.01, redondeado a 12, si yo tengo 12 gramos de carbono, ahí va a haber esta cantidad de átomos de carbono. O sea, un mol de carbono pesa 12 gramos, un mol de oxígeno pesa 15 gramos, y así sucesivamente. Pongo más ejemplos. Un mol de hierro pesa 55.64 gramos. Un mol de aluminio pesa 26.9, lo redondeo a 27 gramos. Si está muy cerquita de la unidad, se redondea. Si no está muy cerquita, se deja así. Mucho ojo, porque si no, van a arrastrar algún error. Entonces, no confundan el número atómico con la masa atómica. A veces, dependiendo de la tabla periódica que utilicen, a veces están arriba o a veces están abajo. Vean el indicador que tiene toda la tabla periódica que nos dice en qué lugar está cada información dada. Entonces, la masa atómica nos dice lo que pesa un mol de cada elemento. Entonces, la masa atómica nos va a decir, repito, lo que pesa un mol de esa sustancia. Si yo tengo 1 gramo de átomo de hidrógeno, ahí va a haber un mol. Si yo tengo 16 gramos de átomos de oxígeno, ahí voy a tener 1 mol de átomos de oxígeno. O sea, en ambos casos, en todos los casos tendremos 6.023 por 10 a la 23. A esto se le llama número de Avogadro. Es la cantidad de partículas que tiene un mol. Número de Avogadro. Ya debieron haberlo visto esto en los videos que les compartí de YouTube. Aquí viene la reflexión necesaria para poder realizar los ejercicios que van a ser evidencia, que ustedes van a comprobar que han entendido. Entonces, yo les pregunto, tenemos que 1 gramo de hidrógeno corresponde a 1 mol de hidrógeno. Pero si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo 16 gramos de átomos de hidrógeno, ¿cuántos moles voy a tener ahí? La respuesta es que voy a tener pues 16 moles. Reflexionen bien. Pero si yo tengo 16 gramos de átomos de oxígeno, si yo tengo 16 gramos, ¿cuántos moles voy a tener ahí? Voy a tener 1 mol. ¿Sí? Si yo tengo 32 gramos de átomos, 32 gramos de oxígeno, 32 la masa. Recuerden que los gramos miden masa, lo que pesa. Si yo tengo 32 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles voy a tener ahí? Voy a tener 2 moles. Esto se resuelve con lógica, pero para cuando no sean números enteros, vamos a utilizar para ello una formulita que se tienen que grabar para calcular moles o calcular masas según sea el caso. Esta es la formulita que se tienen que grabar. Para calcular los moles, cuando queremos saber el número de moles de una sustancia, dividimos su peso en gramos entre la masa atómica. La masa atómica o la masa molar. Recuerden que son sinónimos. Masa atómica con masa molar. Entonces, esta masa atómica o masa molar la vamos a obtener de la tabla periódica. Por eso necesitan su tabla periódica para obtener esta información. Saber la masa molar de cada sustancia. Entonces, aquí resolvemos lo que les decía ahorita. Si yo tengo 1 gramo de átomos de hidrógeno y su masa molar es 1, entonces pues tendríamos que 1 gramo de hidrógeno y su masa molar es 1 gramo por cada mol, así se resuelve. Estas son las unidades de la masa atómica, se divide en gramos sobre masa, gramos sobre mol. Entonces,
pues 1 sobre 1 es igual a 1. O sea, tenemos un mol. Se eliminan los gramos y nos quedan los moles. Lo que mencionaba ahorita, si tengo 32 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles hay ahí? Pues decimos, a ver, tengo 32 gramos. Utilizo esta fórmula para saber cuántos moles hay. 32 gramos entre, ¿cuál es la masa molar o la masa atómica del oxígeno? Eso no cambia, es constante. Lo vamos a matar a periódica 16. Pues esto nos da, recuerden que las unidades de la masa atómica son gramos sobre mol. Gramos que tiene cada mol. Se eliminan los gramos y aquí nos quedan 2 moles. Lo que les decía, en 32 gramos de oxígeno va a haber 32 moles. Perdón, 2 moles. En 32 gramos de oxígeno hay 2 moles. Aquí tenemos un ejemplo de cómo van a hacer ustedes problemas para determinar, para calcular la cantidad de moles que hay en sustancias. Por ejemplo, calcule cuántos moles de hierro hay en 200 gramos de esta sustancia de hierro. Entonces, para ello, nosotros vamos a proceder con la formulita. Nos está pidiendo que calculemos la cantidad de moles. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que moles es igual a los gramos sobre la masa atómica o masa molar. Vemos en la tabla periódica lo siguiente. Como estamos hablando del hierro, vemos en la tabla periódica que el hierro tiene una masa molar de 55.84 gramos por cada mol. O sea, esto es lo que pesa un mol de hierro. Entonces, con esto vamos a sustituir la fórmula. ¿Cuántos gramos tengo? El problema dice que son 2000 gramos. 2000 gramos. ¿Y cuál es la masa molar? Esto lo vemos, es un valor constante que está en la tabla periódica y nos dice que es 55.84 gramos por cada mol. Con nuestra calculadora resolvemos. Ya haciendo la operación, decimos que en 2000 gramos hay 35.816 moles. Así resolveríamos. Vemos otro ejemplo. Calcule cuántos moles de sodio hay en 10 gramos de sodio. Entonces, aplicamos la fórmula moles de sodio es igual a los gramos de sodio entre la masa molar de esta sustancia. Sustituyo, tengo 10 gramos entre, recordamos que es la masa molar o la masa atómica, el peso atómico del sodio es 23 gramos por cada mol. Entonces, resolvemos. Y nos queda pues que tenemos esta cantidad de moles. Si no llega ni al mol, es una fracción de mol. No llega a un mol. Pero imagínense que ahora nos preguntasen cuántos átomos de sodio hay en 10 gramos. Sabemos que en 10 gramos hay estos moles. Y sabemos que un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, para ello utilizamos otra fórmula que es la que necesito que ustedes también la registren y tomen nota. Esta es la fórmula. Cuando queremos saber el número de partículas, el número de átomos en este caso, vamos a multiplicar los moles por el número de Avogadro. Entonces, si la pregunta fuera de la siguiente manera, si la pregunta fuera ¿cuántos átomos de sodio hay en esa cantidad, en esos 10 gramos? Sabemos que en los 10 gramos hay esta cantidad de moles. Y para saber cuántos átomos hay, simplemente multiplicamos los moles, ¿sí? Sustituimos los moles por el número de Avogadro. Y esto nos daría, el resultado del cálculo sería 2.62 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Sí? Podríamos decirlo así, 2.62 por 10 a la 23, o podríamos decir
como vimos en el video de cómo se nombran esas cantidades tan grandotas, aunque no es necesario mencionarlo, pero lo decimos, que sería aproximadamente 262.000 trillones de átomos de sodio hay en 10 gramos de sodio. Vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes lo resuelvan y podamos hacer la evidencia donde ustedes están demostrando que se están esforzando y le están echando ganas.